y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, dame un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría. Esto es nuestra clase número 10 y estamos desarrollando acerca de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que me están viendo a través de la televisión, a través de internet o de este video, póngase en el video número 9 acerca de lo que es la neumatología, para que usted pueda tener una hilación de pensamiento de lo que venimos hablando. Demostramos, explicamos qué es blasfemia y eso lo desarrollamos. No nos podemos quedar mucho en ese tiempo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, según el tópico que nos toca ahora, no es atribuida a la iglesia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado, oído, que la iglesia no puede cometer, por ende, en contra del Espíritu, ya que la iglesia fue convencida de pecado. Usted no necesita ser convencido de pecado. Singular, no plural. Usted no necesita ser convencido de pecado. Singular, no plural. Porque unas cosas son los pecados que usted hace y se siente mal. Y otra cosa es el estado de pecado en el que usted estaba, que ya fue convencido por el Espíritu. Se le creó la necesidad de un Salvador. Se le presentó el don de la salvación que es Cristo, el plan de salvación, aceptó usted el plan de salvación, usted fue salvo, ya usted no necesita ser convencido de pecado del Estado, ya usted fue convencido. Entonces, por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo, la iglesia no lo puede cometer, es un pecado que la iglesia no puede cometer, porque la iglesia fue convencida de pecado. Ahora, según el testimonio de Pedro, según la primera carta de Pedro 4:14, el Espíritu Santo es blasfemado por el mundo, pero por la iglesia es glorificado. Eso lo dice el apóstol Pedro. El Espíritu por el mundo es blasfemado, pero por la iglesia es glorificado. Esto indica que se debe descartar por completo el atribuirle la posibilidad de la blasfemia contra el Espíritu Santo a la iglesia, y menos en la posición de salvación en la que la iglesia se encuentra. Señores, sucedió un caso en un estado, en una ciudad, en un pueblo acá en Venezuela. Llegué a ministrar una actividad y había una muchacha que la primera noche que yo llegué vi la necesidad que había en ella, sus ojos brillosos, su mirada caída, muy acongojada. Y ella, creo que por 2 o 3 oportunidades quiso acercarse a mí, más la comitiva que estaba llevando a cabo el evento no permitía que los conferencistas entraran a hablar con los feligreses. No era permitido por ellos. Te rodearon de decanes, te rodearon de gente que no aceptaban que te acercaras a la gente, cosas por las cuales yo no estoy de acuerdo. Yo creo que yo me debo a la gente. Una verdad paralela para que me agarre. Una verdad, yo estaba almorzando con José Rodríguez, con el Puma, y estaba mucha gente pidiendo el autógrafo en el Hotel Lido, el restaurante Lido, vaya la cuña, y estaba la gente pidiendo el autógrafo. Tuve que venir la gente del hotel a sacar a la gente porque dejaron comer al hombre. Los dueños, uno de los dueños del hotel, a sacar a la gente porque dejaron comer al hombre, dejaron consumir los alimentos porque lo atropellaron. Estábamos juntos. Y yo le pregunté, José Luis, ¿eso no te molesta a ti? Me dijo, no, porque yo me debo a ellos. O sea, yo soy lo que soy y estoy donde estoy porque ellos me llevaron a este lugar. Me dijo Dios, ¿agarraste eso? Sí, Señor. Nunca te debes cansar de la gente que se te va a acercar cuando te pongan en un lugar muy alto, porque tú te debes a ellos. Y eso es importante entenderlo. No me dejaban acercar a la gente, pero
como el Espíritu te conduce un poquito atrevido cuando terminé de ministrar, porque había como especie de un túnel en el púlpito donde salías y por ahí te metías y te sacaban al otro lado a la camioneta o al auto que te iba a llevar al restaurante a comer o al hotel. A ti no se te podía acercar nadie. Mi atrevimiento fue que yo terminó todo, Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde todo lo demás, y te entregué el micrófono y bajé por medio de la gente. Y dice, maestro, por ahí no, maestro, por favor, maestro, por ahí no. Digo, ¿por qué no? ¿Cuál es la causa? Bueno, maestro, que eso son reglas. Ok, yo quiero romper las reglas hoy, porque a mí me dice el Espíritu que la atienda a ella. Y empezó a llorar la muchacha. Me la agarré, la llevé y la metí por el túnel conmigo. Vámonos. Cuando yo voy, tú vas. Punto. Me la llevé. Fue a estar conmigo al restaurante. Fuimos al hotel, nos sentamos y me contó algo que era necesario que escuchara. Digo, ¿qué te pasa? El Espíritu me ministró que tienes una necesidad. Digo, sí, maestro, tengo a mi madre prácticamente muriendo y entregada a la muerte. Y digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, maestro, mi madre, en una ocasión había una hermana que, usted sabe, esas hermanas que siempre hablan las mismas lenguas, y las mismas lenguas, esas son lo que yo digo lenguas aprendidas, ¿no? Usted una vez lo escuché hablar de eso, que son lenguas aprendidas. Que cuando usted analiza lo que son el don de lengua, usted se va a dar cuenta que el don de lengua dice diversos géneros de lengua. El Espíritu Santo no tiene que hablar la misma lengua al mismo tiempo. O sea, el Espíritu Santo siempre que te va a usar en lengua, va a usar una lengua diferente. No sé si usted se entera de esa gente que habla la misma lengua todo el tiempo. Rabacanta, rabaconta, rabaquinda. Rabaconta, rabacanta, rabaquinda. Rabacanta, rabaconta, rabaquinda. Ra, 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 ra. Entonces, bueno, desde que usted conoce a Juan habla esa lengua nada más. Eso no es el Espíritu. Son lenguas aprendidas. Porque dice diversos géneros de lengua. El Espíritu Santo no tiene que repetir lengua, así de sencillo. Y una hermana que siempre habla la misma lengua, mi madre se tomó la atribución, el atrevimiento de hablar, de juzgar, no de criticar, sino de decir, esa lengua no es de Dios. Ella lo que me dice que eso no es de Dios. Cuando mi madre le dijo eso, pues inmediatamente, ¿cómo se enteraría el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia? Y el pastor se le acercó y le dijo a mi madre, usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Usted no tiene perdón en este signo ni en el venidero. Usted ha blasfemado. Usted está eternamente condenada. Punto. Estamos hablando de un hombre de peso en el estado, en la ciudad, en el pueblo donde vive. Bueno, ahí está mi madre, tirada en unas camas, porque simplemente, maestro, ella está creyendo lo que le dieron. Se está muriendo, no quiere comer, se entregó, no tiene vida, no tiene ánimo. Ella dice que si ya blasfemé, entonces ¿para qué pedir perdón por lo que hice en contra del Espíritu? Si ya blasfemé, no voy a tener perdón. Ese caso que se dio con esa hermana, se han dado casos de gentes que también le dijeron que blasfemaron contra el Espíritu porque atribuyeron una manifestación al diablo que supuestamente el Espíritu le dijeron que ya estaban condenados, que no tenían perdón, y ellos optaron por decir, bueno, si ya yo no tengo perdón porque yo blasfemé contra el Espíritu Santo, entonces ¿qué yo hago en la iglesia? Pues entonces yo voy a disfrutar del mundo lo poquito que me queda porque igualito perdón no tengo. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Por mucho que yo ruegue, por mucho que yo ore, yo le vigile, Dios dice, no, fregar, blasfemaste, allá, coge para allá. O sea, si esto es así, entonces yo no tengo perdón. Bueno, entonces yo voy a disfrutar, yo voy a tirarme el mundo y disfruto porque no tengo perdón. Eso que le estoy diciendo, usted se ríe, porque en forma jocosa lo digo, pero está sucediendo en nuestras congregaciones. Lo que pasa es que nosotros estamos en el centro de la ciudad, allá por los pueblos, para que usted se dé cuenta de las locuras que se ven por esos lados y las cosas que se hacen en esos lados, hermano, que son impresionantes. Pero le digo, usted jamás, ningún creyente puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Es un pecado que ya la iglesia no puede cometer. ¿Bien? Posibilidad, el Espíritu Santo está llamado a enseñar. Está llamado a enseñar, exhortar, guiar, conducir, recordar, pero no convencer a la iglesia de pecado. Ya la iglesia fue convencida del estado de pecado en la que se encontraba. ¿Ok? Cabe una pregunta.
cabe una pregunta entre lo que estamos desarrollando. ¿Qué es lo que nos hace sentir mal cuando pecamos? A mí se me acercó un hermano y me dijo, maestro, pequé. Ajá. Me siento mal, maestro. Me siento mal, muy mal. Le digo yo, siéntete bien que te sientes mal. Porque el hecho de que hayas pecado y te sientes mal quiere decir que naciste de nuevo. O quiere decir que naciste de nuevo y no estás en un estado de mente cauterizada. Porque se puede dar el caso que naciste de nuevo y estás en un estado de mente cauterizada, donde apagaste la voz de la conciencia. ¿Ya? Entonces cuando viene la intervención del Espíritu. Ya vamos a hablar de eso. Pero si tú pecas y te sientes mal, quiere decir que naciste de nuevo. Entonces siéntete bien que te sientes mal. Porque el hecho de que te sientas mal quiere decir que naciste de nuevo. Ahora, escuche, presta atención a esto bien. La respuesta, ¿qué es lo que me hace a mí sentir mal cuando yo cometo un pecado? La respuesta es muy sencilla. Tu espíritu que ha nacido de nuevo y que no está dispuesto a seguir en las prácticas de pecado, por no ajustarse a la simiente de Dios que está en ti, que es la justicia de Dios. Esto está revelado en Gálatas 5, 16, 22, donde manifiesta un conflicto interior entre el espíritu renacido del hombre y un alma no santificada. Presta atención a esto. ¿Qué dice Gálatas? Y aprovecho de aclarar algo, por favor. Voy a aprovechar de aclarar algo. Gálatas 5, 16 en adelante me presenta el conflicto interior en el creyente. Mas no es lo que me está presentando Romanos 7. ¿Te acuerdas que Romanos 7 cuando dice, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, miserable de mí, quien me libra este cuerpo de pecado, porque consigo una ley en mis miembros que está en contra de la ley de Dios? Este es el conocido Romanos 7 que Pablo escribe. En Romanos 7, Pablo no está hablando del conflicto interior en el creyente. En Romanos 7, Pablo está presentando su experiencia como judío, hijo de hebreos, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley y nunca pudo. Porque consiguió una ley que es superior a la ley mosaica, que es la ley del pecado y la muerte, que se activó en el Edén cuando el hombre quebrantó el mandamiento: no comerás del árbol. Esa ley está en mí, es el estado de pecado, que esa ley es superior a la ley que Moisés recibió de Dios para los israelitas, para los hebreos, para los judíos, en cuales yo me encuentro entre ellos porque soy hijo de hebreos, aunque Pablo era un gentil porque nació en Tarso, en Cilicia, pero soy hijo de hebreo. Y yo estoy debido a lo que llaman, yo hice voto de bar mitzvah. El voto de bar mitzvah es cuando el niño ya a la edad de 13 años era responsable por sus actos. Cuando el padre hacía una oración, le doy gracias a Dios que me ha librado de la responsabilidad de este niño. Y lo soltaba. Por eso Pablo dice Pablo, porque no conociendo la ley, o sea, no siendo bar mitzvah, pues no tenía problemas con ella. Pero viniendo a conocer la ley, viniendo a conocerla significa siendo responsable de su cumplimiento, porque ahora soy bar mitzvah, soy hijo de la ley. Entonces, cuando Pablo entra en esa etapa del bar mitzvah, ya él es responsable por sus actos y se da cuenta que se consigue con una ley que se le dio para vida y le produce la muerte porque no la puede cumplir. De eso es lo que Pablo está hablando en Romanos 7. Después Pablo salta a Romanos 8 y Romanos 8 dice, pero ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está añadido en el texto original. Eso no aparece en el texto original. En el texto original dice así, pero ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, porque la ley, y te da la razón el por qué no hay ninguna condenación de una vez, porque la ley de vida de Dios en Cristo Jesús, por el Espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya yo he sido justificado. Ya fue extirpado, desramificado el estado de pecado que estaba en mí, y en lugar de eso Dios puso su justicia. A causa de la justicia vino la vida, por estar la vida salió la muerte, por eso que nadie me puede condenar.
Es lo que Pablo está presentando ahí. En Romanos 8. Romanos 7, la condición de Pablo como judío queriendo agradar a Dios por las obras de la ley. Y Romanos 8 es la condición de Pablo como creyente, no agradando a Dios, sino depositando su fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aceptando el plan de salvación y entendiendo que quien agradó a Dios fue Jesús, no fui yo. Y yo soy agradado en Jesús. Yo soy grato en Jesús. Yo soy recibido en Jesús. Yo soy coheredero en Cristo, heredero en Dios. Es lo que Pablo está presentando. Pero aquí en Gálatas sí está hablando del conflicto entre dos reyes. Conflicto interior en el creyente. Dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí está el espíritu en mayúscula, en mayúscula, ¿verdad? La segunda vez aparece en mayúscula, debería estar en minúscula, porque ya ahí está hablando de tu espíritu renacido, no está hablando del Espíritu Santo. El primero sí habla del espíritu, cuando dice, digo pues andad en el espíritu, está hablando, andad bajo el carácter, la conformación del espíritu. ¿Ya? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Ahora, señores, oído esto, el problema no está en la carne. El problema está en el alma. El problema no es la carne. El término carne allí no tiene que ver con la carne en sí, propiamente hablando del cuero, de los músculos, de los huesos. Está hablando de eso. Está hablando de lo sensual, lo almático que tú eres en el alma, porque no has sido santificado todavía. Tu mente no ha sido renovada, tus pensamientos no han sido renovados, tu voluntad no ha sido quebrantada, tus emociones no han sido canalizadas. ¿Okay? Entonces, cuando eso se da, hay un conflicto entre lo que es el espíritu renacido, porque la justicia de Dios está en ti y en ti está la vida. Cada vez que tú cometas un pecado te vas a sentir mal, porque es tu espíritu que le va a decir al alma que no está de acuerdo con lo que estás haciendo. El cuerpo es el transporte de práctica, es el elemento de ejecución de práctica con lo que tú accionas, ejecutas lo que en el alma decidiste hacer, de lo que en el cuerpo está. No, de lo que en el espíritu está. No, de lo que el espíritu nunca estará de acuerdo que hagas. Nunca. Por eso siempre te vas a sentir mal, porque tu espíritu va a rechazar eso. Porque naciste de nuevo, no vas a seguir con esas cosas. Ahora, David, óigase la gran ventaja de lo que es conocer a Dios. David, sin haber nacido de nuevo, David no a diferencia a nosotros, David no había nacido de nuevo, y con todo y que David no había nacido de nuevo, David con un espíritu muerto, con su espíritu muerto, por la experiencia que tuvo, por el amor, por el aprendizaje que tuvo a causa del mundo o de la vida, que es una universidad, que se convierte en una universidad para enseñarte cuando uno atiendes a la palabra, el espíritu, cuando uno atiendes a la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Las circunstancias te van a enseñar, y por la experiencia que tuvo con Betsabé, muy negativa, David, aún con un espíritu muerto, le ministra al alma. Óigase, David, aún con un espíritu muerto, le ministra al alma. Es cuando usted conoce aquel texto que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. Y empieza David a ministrarle al alma. ¿Con qué le está ministrando, Dionora? Con un espíritu muerto, pero con una conciencia clara, señores, de que no vale la pena seguir pecando en contra de Dios. Porque lo que yo hice me trajo fue destrucción, desastre, esto no vale la pena. Vamos a seguir cayendo en el mismo hoyo, vamos a seguir tropezando en la misma piedra con el mismo pie, no vale la pena. Entonces David le ministra al alma. Entonces, ¿qué es esto? Que cuando usted comete un pecado, su espíritu le va a empezar a ministrar el alma. Al alma, para que haya un estado para tocar la conciencia, ¿ya?
y haya un sentir, un pesar de que tú sabes que lo que estás haciendo está mal, y pidas, óigame, y haya un arrepentimiento. Dígalo conmigo, arrepentimiento, no remordimiento. Y haya un arrepentimiento, porque el remordimiento te lleva a la muerte, el arrepentimiento a la vida. Lo que tuvo Judas fue un remordimiento, lo que tuvo Pedro fue un arrepentimiento. Dos cosas diferentes. Entonces, haya un arrepentimiento y tú te conduzcas ¿a qué? A volver a Dios. A estar a la par con el carácter de Dios, a entender que estas cosas no te funcionan. Pero eso que te hace sentir mal, no es el espíritu convenciéndote de pecado. No te va a convencer de pecado. Es tu espíritu que le va a decir a tu alma la decisión que tomó para pecar y que no va a estar de acuerdo con lo que estás haciendo, con los pecados que estás haciendo. Ahora, puede llegar y se da el caso, oiga bien esto, preste atención, puede llegar y se puede dar el caso donde usted peque y no sienta nada. Eso indica que usted ha pasado por los estados de la mente. Pasaste por la mente carnal, que es la primera, después viene la mente corrompida, después viene la mente entenebrecida, después viene la mente vana, después viene la mente cauterizada, después viene la mente reprobada. Entonces, cuando llegas a un estado de mente donde apaga la voz de la conciencia, eso es peligroso. Peligroso no reconocer que estás mal. Peligroso cuando buscas formas de cómo justificar lo que hiciste, porque estás tratando de apagar la voz de la conciencia. Porque tu espíritu le ministra al alma, estás mal. Entonces, estás como tratando de apagar la voz de la conciencia, y eso te lleva como a esconder el pecado y a no sentirte mal con lo que estás haciendo hasta que llegas a un estado de mente donde ya donde ya tu espíritu no va a trabajar con tu alma. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a trabajar contigo. Pero se llega el caso en que ni siquiera, atención a esto, se llega el caso que ni siquiera el Espíritu Santo puede hacer la obra en ti de convencimiento de pecado, no, de inducirte a la verdad, de decirte que estás mal, de enseñarte, de redarguirte, de guiarte, y toda la obra del Espíritu en ti, haciendo eso, ni siquiera Él logra alcanzar el objetivo, oído, entonces eres rechazado por Dios. Wow, rechazado, que más adelante vamos a hablar de eso. Eres rechazado por Dios, entras en un estado de mente desaprobada por ser reprobado, pasaste a un estado de mente desaprobada, pasaste a un estado desaprobado y eres desaprobado por Dios, rechazado por Dios, que es lo que Pablo dice cuando juzga el caso de inmoralidad, donde el hijastro se mete con la madrastra, con la mamá de su papá. Entonces, con la esposa de su papá, se mete y Pablo juzga el caso, y es tanto lo que lidiaron con el muchacho, que el muchacho no se dio. Entonces Pablo dijo, entréguenselo a Satanás, para que su cuerpo sea zarandeado, se destruya y se pierda, pero su espíritu sea salvo el día de la redención. Y se entregó. Ahora, escuche esto. Eso es grave. Eso es grave. Grave en el sentido, señores, yo me levanto todas las mañanas. Yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Siempre a las 5 de la mañana estoy levantado. Orino y me vuelvo a acostar. Cuando yo me levanto siempre en la mañana, yo me levanto con las perspectivas de una visión, de un propósito. Yo me levanto con las perspectivas y con aquella ansia, ¿no? de saber qué es lo que Dios va a hacer conmigo en este día. Y quisiera saber el futuro, qué viene, porque yo vivo por tres cosas: vivo para Dios, vivo para mi hogar y vivo para el reino. Para esas tres cosas vivo yo: para Dios, para mi hogar y para el reino. ¿Ya? Y cuando hablamos de reino y hablamos de Dios, estamos hablando de visión. Entonces yo me centro en la visión. ¿Qué vendrá? Yo amo esto, yo amo mis escuelas,
yo amo el plan de Dios en mi vida, yo vivo para esto. En otras palabras, yo sin esto no tengo vida, yo para otra cosa no sirvo, yo sirvo es para esto. Entonces, el perder todas estas cosas y llegar a una mente cauterizada y ser rechazado por Dios y que yo me corrompa y me ensucie y mi cuerpo se deteriore por completo en el estado de pecado, en la droga, en la promiscuidad, en la homosexualidad, en la prostitución, en A, B, en todo, para que mi espíritu se salve, eso de que el espíritu se salve, eso está bueno, pero no fue lo que Dios siempre quiso conmigo. No es lo que Dios quiere conmigo. Dios quiere que yo sea un hombre realizado. Dios quiere que yo sea un hombre que sea un hombre de honores, que sea un hombre de honor, que sea un hombre de respeto, que sea un espejo para el mundo cuando me vea, que sea un hombre de glamour, de clase, de excelencia, que sea un representante del reino, que vista bien, que coma bien, que duerma bien, que yo pueda ser la imagen de Dios en la tierra, que la gente pueda decir, ¿quién es ese? Eso es un sacerdote del Dios Altísimo, eso es lo que Dios quiere. Prosperarme cada día más, bendecirme, reflejar su gloria en mí, el tic de su gloria, lo poco que Él pueda reflejar de mí, de su gloria es tan grande, de lo que Él pueda reflejar en mí, eso es lo que Dios quiere, ese es el objetivo de Dios. Lo que decía en la actividad el domingo, señores, el objetivo de Satanás es tentarme para detener el avance del reino en mí. El objetivo de Satanás es tentar a Jesús para detener la posibilidad o restarle la posibilidad a Dios que pueda establecer su reino en la tierra, pero el objetivo de Satanás es tentarme a mí es para detener el avance del reino en mí. Yo no voy a aceptar eso. Entonces, pero cada vez que usted haga algo mal, ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. No quiere decir, oiga bien, wow, yo no sé cómo ministrar esto porque es que por ahí están hermano tirándome por internet como usted no tiene una idea. El Espíritu Santo viene a convencer, no a condenar al mundo. Que el mundo se sienta condenado por el convencimiento, eso es cosa del mundo, pero inmediatamente en medio de la condenación te presenta el don. Aquí está. No te condenes. Aquí está el don. Cristo. Acéptalo. Sal de ahí. Si esto lo hace el Espíritu Santo con el mundo, ¿cuánto más con la iglesia? El Espíritu Santo no viene a condenar a la iglesia. En otras palabras, si usted comete un pecado y se siente mal, siéntase bien que se siente mal, pero no se sienta mal toda la vida. No lo tome light, como decir, pequé, me siento mal, perdón, ya no me siento mal. No estamos hablando de eso. Pero tampoco es que te vas a estar condenando toda la vida por un pecado que hiciste, recordándote, por ejemplo, por decir algo. No es fácil perdonar una infidelidad. Eso no es fácil. Una infidelidad, señores, no es fácil. De ambos bandos no es fácil. Pero sabe que es duro y difícil. Yo creo que estoy hablando con alguien allá en la televisión, en el video, en YouTube, internet. ¿Sabe que es difícil perdonar una infidelidad? Duro, pero es tu opción, es tu única opción. Dos cosas puedes hacer, divorciarte o perdonarlo. Pero no puedes estar con la cantaleta cada vez que ese hombre esté contigo, en la cama, en el lecho, que te esté haciendo el amor. Cuando estén ahí abrazados, le pegan. Así se lo hiciste a ella, ¿verdad? Ahí se lo hacías a ella, ¿verdad? Ahí se lo hacías a ella, ¿verdad? No, pues no, chico, no. Y todo el tiempo es una cantaleta. O lo perdonáis o te divorciáis. Dos cosas puedes hacer. Tú lo perdonas, Dios te respalda. Te divorcias, también te respalda. Porque dice a causa de fornicación, adulterio, pues deja a la mujer o deja al hombre. Es aborrecida, eso está bien. Pero no es que te vas a estar condenando, vas a estar recordándole el pecado a la persona. Por eso es que, oído lo que viene, bíblicamente hablando, no estoy de acuerdo. Y no es que yo no estoy de acuerdo porque yo no estoy. Es porque la Biblia me dice que eso no está bien, lo que nosotros llamamos en la iglesia disciplinas. Y menos cuando nadie conoce el pecado por la cual este hombre cayó o esta mujer cayó. Porque si tú cometes un pecado, sea cualquier pecado, porque también tienes que entender que no hay pecados grandes y pequeños. Dios no juzga el pecado, Dios juzga el motivo del corazón. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Contra qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron los daños que se produjeron por el pecado que hiciste? Para Dios no hay pecado ni grande ni pequeño.
En nuestra iglesia se juzga más el pecado del ombligo para abajo, pero del ombligo para arriba nadie dice nada, chicos. Porque los que adulteran les cae todo el mundo, los ponen en disciplina por los chismosos, los brolleros, los censuradores, los lengua larga, los mentirosos, los engañadores, los que tienen motivos incorrectos en el corazón, los que quitan prestado y no pagan, los que no se someten a las autoridades, los que se rebelan a las autoridades, los que dejan los cargos votados. ¿Aló? A eso nadie le dice nada. Entonces no hay grandes ni pequeños, para Dios es pecado ya. Tu motivo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Los daños que te produjeron. ¿Cómo lo hiciste? Es un estado de premeditación y alevosía. ¿Cómo hiciste planes para pecar? Todo eso Dios lo está viendo. ¿Qué? Cometiste un pecado. ¿Cuál fue el tipo de pecado que cometiste? ¿Cuál sea el pecado? Tú vienes a mí y me lo confiesas. Como ministro yo estoy llamado a restaurarte. Pablo dice, ustedes que son espirituales, restauren los tales con espíritu de mansedumbre. No sea que mañana caigan a la misma condenación y después están pegando el grito de misericordia, chico. ¿Por qué no restaurar a mi hermano? Porque yo tengo que decirle a la congregación un pecado que tú me vienes a confesar a mí, personal, a mí, me lo vienes a confesar. Yo soy tu pastor, yo debo tener ética ministerial, debo ser un hombre, debo ser una tumba en cuanto a confesiones, a nadie le debo decir, chico, se ha abierto código procesal penal, policial, donde te rige y te dice y te afirma que nadie le puede sacar una confesión hecha a un sacerdote en el confesionario, así sea para juzgar, para condenar a una persona. ¿Sabes quién sabe toda la verdad? El cura de la esquina, porque él fue y se lo dijo, pero es que es un cura. Es un sacerdote, nosotros no podemos sacar una confesión que ese hombre le hicieron en un confesionario. Eso lo protege el Código Procesal Penal, lo protege Fiscalía, lo protege el Código Policial, no lo podemos hacer. ¿Y cómo hacemos? Bueno, no. Si fuera un pastor evangélico quizás se venda, por ejemplo. ¡Aló! Ay, no me pasé. Estoy que de... Claro. Yo entiendo que no son todos. Yo entiendo que tenemos pastores, ministros, maestros, evangelistas, pastores, evangelistas, profetas, que tienen ética ministerial. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero tenemos una partida de gente en la iglesia pastoreando, otros que ni siquiera pastores son, que lo que están es fingiendo un cargo, que Dios no los llama a ser pastores. Y no les puede decir algo porque todo el mundo lo sabe. Porque en vez de ser ministros de gracia, son unos desgraciados como ministros. Desgracian a la gente, condenan a la gente. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no se llama cobertura. Cobertura se llama el que yo pueda guardar tus espaldas, no alcahuetear tu pecado. Guardar tus espaldas, no alcahuetear tu pecado. Si tú cometes un pecado y vienes a mí, yo te voy a confrontar, que fue lo que hizo el profeta con David. Que David lo escribió, ese problema de David. Pero fue el profeta en lo privado que le llegó a David. Y David lo escribió, ese es problema tuyo. Yo no dije nada, David, vos lo escribiste. Yo está bien, pero ese es mi problema que lo escribí. Pero de la boca del profeta no salió. Lo confrontó en privado. Samuel confronta a Saúl en privado. Yo voy a corregirte porque lo hiciste, con quien lo hiciste, ¿dónde fue eso? Porque si usted viene a mí y me dice, maestro, vengo a hablar con usted. Dime, me siento mal. ¿Qué pasó? Cometí un pecado. Yo quiero que te hable por mí. Cometí un pecado. ¿Y cuál pecado fue? No, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Entonces, si Dios lo sabe, ve a Dios. Habla con Dios, porque yo para restaurarte el pecado que cometiste quiero saber qué hiciste, hasta dónde está el nivel de condenación que tú tienes, porque yo voy a ver, de acuerdo al pecado que tú me confiesas y el estado en el que tú estás, yo voy a ver hasta dónde tú sabes lo que es justicia. Yo voy a ver hasta dónde, quién es el que está haciendo el trabajo, si lo está haciendo este espíritu que le está diciendo a tu alma que no está de acuerdo con lo que estás haciendo, o es el diablo que te está condenando. Vamos a ver. Entonces tienes que confesarme. ¿Qué pasó? Dime. Pues, ¿cómo trabajo contigo así? No puedo. No puedo, porque es capaz que después que yo ore por ti, te sigas condenado y te pegas un mecate y te consigan guindado. Porque no hicimos el trabajo bien hecho. Porque se da la posibilidad que lo que estés pasando no sea tu espíritu el que esté hablando con tu alma, sino que sea el diablo el que esté hablando con tu espíritu. Y te sientes condenado. ¿Por qué? Porque han orado por ti. Te han ungido con manteca de cochino. Fíjate que buscaron hasta un pulpo cristiano y te puso todos los tentáculos y nada. Entonces, aquí tienes problemas de condenación. Entonces, ni es el Espíritu Santo, ni es tu espíritu, es el diablo el que está trabajando.
Entonces ponemos al hombre en disciplina. Todo el mundo conoce el pecado, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque yo veo que Pedrito Pérez es un hombre activo en la iglesia, ese hombre hace de todo, toca piano, ese es hombre de todo, un utility, ese de todo. Es un utility, de todo hace. De pronto tú lo ves sentado, algo tiene que estar pasando. Entonces los evangélicos empiezan a investigar, porque soy mejor que el 6 CPC para investigar, muchachos, empiezan a investigar. ¿Qué pasó con el hermano? Y te dan con el caso. Te dan con el caso. ¿Aló? Entonces no es posible, las cosas no trabajan así. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre viene a decirte, cuando digo no importa, oído lo que me están escuchando por la televisión, que no vaya a jugarme mal. Cuando digo no importa, no es que Dios no le importa. No es que te esté dando licencia para que vayas y los hagas. Lo que te estoy diciendo es, en cuanto a escala de valores, en cuanto a perdón y en cuanto a pecado se refiere, no importa el pecado en el que tú hayas caído, o no hay pecado, voy a decirlo así mejor, no hay pecado en el que tú hayas caído, que sea tan bajo, que sea tan alto, que pueda hacer algo en contra o a favor del amor de Dios. Mire, no hay nada que usted pueda hacer a favor del amor de Dios. Y no hay nada que usted pueda hacer en contra de su amor. Se lo digo de otra forma. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame más. Y no hay nada que usted pueda hacer para que Dios le ame menos. Haga lo que haga, Dios le ama igual. Entonces, ¿usted se sintió mal, pecó? Sí, pide perdón. Entienda que Dios tiene un plan con usted. Entienda que hay propósito. Entienda que usted es representante del reino. Entienda que Dios no tiene pan de piquito, que Dios no tiene panadería, que se acabó el pan de piquito. Entienda que Dios lo sacó usted de un reino para otro, que no tiene sentido que continúe en ese reino, en el reino de las tinieblas. Lo trasladó a la luz. Entienda que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Entienda que usted está sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Entienda que su salvación tuvo un precio que costó sangre, clavo, heridas, maltratos, espinas. Hay que entender. Entiende que usted fue llamado a honrar a Dios. Entiende que usted tiene que ser agradecido con Dios. Todas esas cosas. Usted pide perdón y eso lo llevan a no fallar, a no pecar más. No quiero hacerlo más, voy a confrontar esto, voy a resistir este pecado y usted sigue avanzando. Pero ya. No es que pediste perdón y después, pero que me siento mal, yo me sigo sintiendo mal. No es así. Ya. Ahora, si tienes que buscar ayuda, búscala. Pero si tú puedes restaurarte tú mismo, entendiendo lo que es justicia, entendiendo lo que es vida, y no vas a nadie, es mejor que no vayas a nadie. Hazlo tú solo en tu casa. No tienes que ir a nadie. Ah, pero es que Santiago dice confesar los pecados los unos a los otros. Eso tiene un sentido lo que Santiago dijo. Y por causa, hay muchas cosas que Santiago está escribiendo que están tomando la seriedad de sacar el libro de Santiago de la Biblia. Ya están pensando en la posibilidad de sacar el libro de Santiago de la Biblia y llevarlo a hacer un libro apócrifo. Y no tomarlo en cuenta como libro inspirado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Santiago dice que están en contra de la verdad de Dios, del carácter de Dios. Y ahí es donde se agarra la iglesia católica para decir que sí tenemos que confesar pecados, porque dice confesar los pecados los unos a los otros. Y hasta ahora no se sabe por qué Santiago dijo eso. No se tiene sentido por qué Santiago dijo eso. ¿Aló? Bueno, fíjese esto. El apóstol Juan nos muestra algo similar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando la palabra dice no practica, no está hablando de que no lo hace en un momento determinado. Para practicar es hacer de esto un estilo de vida. Premeditar, entrar en el terreno de la alevosía. Y no solamente eso, señores, sino gozarse con el pecado, disfrutar el pecado, disfrutarlo, gozarse, y no sentir ninguna reprensión. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no se goza de él, porque la simiente de Dios, ¿cuál es la simiente de Dios? La vida, la justicia que está en él. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. O sea, no se goza del pecado.
porque es nacido de Dios. Ahí está, porque es nacido de Dios, 1 de Juan 3:9. El sentido que le da Juan a la práctica de pecado tiene que ver con hacer de él un estilo de vida. De no, habría una contradicción con 1 de Juan 1:10 y 2:1 del mismo escritor, cuando dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, vamos a estar claros. O tú no pecas, o vas a decir que tú no has pecado. Tiene que tomarse el sentido del pensamiento, entender el pensamiento del que escribe. O sea, el sentido más claro, lo que Juan quiso decir fue, todo aquel que es nacido de Dios no se deleita en el pecado, porque la simiente de Dios está en él, y ha nacido para no pecar, ni hacer del pecado un estilo de vida, es lo que quiere decir el texto. ¿Usted pecó? Sí. ¿Se siente mal? Siéntese bien que se siente mal. Pero tiene que tener cuidado con las prácticas del pecado, con la reincidencia del pecado, porque lo va a llevar a un estado peligroso. Tiene que tener cuidado con eso. Entonces, por causa de la simiente de Dios, que está inherentemente en nosotros, que es la justicia de Dios, y la naturaleza de Dios, que es la vida, siempre que caigamos en el pecado fortuita o deliberadamente, vamos a sentir rechazo por él. Nunca nos ajustaremos a esa vida, ya que no hay compatibilidad entre el estado de justicia y el estado de pecado. La vida de Dios y la muerte satánica, a menos que hayamos apagado. O sea, no hay compatibilidad entre la justicia y el estado de pecado, ni la vida de Dios ni la muerte satánica. A menos que hayamos apagado la voz de la conciencia, cayendo en un estado de mente cauterizada, pasando a la reprobada, siendo rechazado, siendo desechado por Dios. ¿Qué es lo que decíamos ahora? O sea, fíjense lo importante que es entender estas cosas. Mis hijos, esto que les estoy enseñando se llama neumatología pura. Esto no lo enseñan en todas partes. Te hablan de blasfemia y te hablan inmediatamente que ya tú pecaste. Ya blasfemar es atribuir la obra de Dios al diablo. Ya estás listo, pecaste. No es lo que enseña la Biblia. Ahora, dice que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado. Ya hablamos eso. Vamos a ver del convencimiento de justicia. ¿Qué tiene que ver con el convencimiento de justicia? ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Qué es el convencimiento de justicia? Oído, el convencimiento de justicia tiene que ver con hacerle entender al condenado la obra triunfadora que obtuvo Jesús sobre el pecado por el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios. Y así ofrecer la disponibilidad de la justicia a los que creen en él. Hacer entender que así como el pecado entró por un hombre a haber quebrantado el mandamiento de Dios, de la misma forma la justicia es posible a los hombres por la obediencia de uno que se sometió y fue obediente a las demandas de Dios. Dígame a eso. Ay, mamá. El único argumento que tenía el Espíritu Santo para convencer al mundo de la justicia inmaculada de Jesús era la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Este es el sentido que le da primera carta, que le da Pablo cuando escribe a Timoteo en su primera carta 3:16, cuando dice justificado en el Espíritu, hablando de Jesús. Era la única forma en que Jesús fuese levantado de los muertos, que la justicia que había perdido, que había perdido por causa del estado de pecado y de condenación a la que el Padre lo sometió, volviese a él y por causa de esta justicia obtener la vida. A través de la resurrección de Jesús, el mundo de aquellos tiempos, hablando del mundo de aquellos tiempos, que lo condenó, porque el convencimiento de pecado no solamente tiene que ver con hacerte entender a ti. Voy a entrar bien en esto. Hacerte entender a ti la fuerza de la justicia, el poder de la justicia.
¿Cómo explico esto? Hacerte entender a ti que una vez que tú hayas obtenido la justicia de Dios, que es por gracia, que la tienes a tu alcance, después de haber sido convencido de pecado, del estado en el que estás, pues la tienes a tu alcance a través del don de la salvación que es Cristo, y el Espíritu Santo lo que Él está buscando es ofrecerte el estado de justicia a cambio del estado de pecado en el que tú estás. Pero que entiendas que ese estado de justicia, óigame, ni se obtiene ni se mantiene por obras. Ni se obtiene ni se mantiene por obras. La obra del Espíritu Santo, hacerte entender que una vez que tú fuiste justificado en el Espíritu, que se te ha extirpado, desramificado, que se te ha quitado, que se ha producido en ti la remisión, remitir, quitarte y poner en, es trasladar. ¿Dónde está el hermano Juan? Lo remitieron a Valencia, trasladar, quitar de y poner en, que una vez que en ti se haya dado el acto de remisión, de redención y de propiciación y te lleva a un estado de regeneración, es imposible que nada en este mundo pueda revertir eso que se dio ya en ti, porque depositaste tu fe en quien ya lo hizo por ti en la cruz del Calvario, que llevó tu estado de pecado, que llevó tu maldición, que llevó tu enfermedad, que llevó tu muerte, y que por causa de eso ocupó tu lugar en el infierno, y del infierno Dios lo levanta, justificándolo y vivificándolo también en el Espíritu, a Él, para poderte justificar y vivificarte a ti, porque Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana en nuestra predicación. Indica que Jesús tenía que levantarse de los muertos, pero para levantarse de los muertos, por ende, tenía que tener vida, para tener vida tenía que tener justicia, y para tener justicia tenía que ser justificado dentro de los muertos, en el Espíritu. Si yo tengo que entender eso, lo que estamos hablando ahora, peco, me siento mal porque por el propósito, por el amor, por la honra, por el respeto, porque Dios me sacó de allá y me puso para acá y no me gusta que yo esté allá. Por tantas cosas me siento mal, pero no me siento mal en el sentido de que estoy pensando en el infierno, el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga. No es lo que me hace a mí pedir perdón. Porque no hay nada en este mundo que me pueda condenar. Una vez que yo he sido salvo, nada me puede condenar. Ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Y el texto dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso no está añadido en el texto original. Bueno, maestro, por la Biblia dice que si pecáramos voluntariamente, después de tener conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego de árbol que devora a los adversarios. Eso tiene un sentido escritural allí. Eso es quien está escribiendo es un judío a judíos que renunciaron a las prácticas de la ley por entrar en la verdad del Evangelio. Y cuando dice si pecáramos voluntariamente, el pecado voluntario del que está hablando el que escribe es volver otra vez a los sacrificios, volver otra vez a la ley, el que está escribiendo allí. Porque es una forma de pisotear la sangre del Cordero. Ya Cristo fue sacrificado, fue crucificado en la cruz del Calvario. Ya su sangre fue derramada. ¿Por qué vas a seguir sacrificando Cordero? ¿Vas a negar el sacrificio de Jesús? ¿Vas a pisotear la sangre del pacto? Tú eres loco. Es lo que quiere decir el que escribe. No tiene nada que ver con salvación. Lo que pasa es que hay muy poca gente que estudia. Cualquiera te tira lo que sea. Y como los evangélicos, la mayoría no saben Biblia. Vamos a estar claros. No saben, vamos a estar claros. El 90% de los evangélicos no estudian. Lo que hace es que leen la Biblia. Leer la Biblia es una cosa y estudiar es otra. La Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio. La Biblia se lee para estudiarla. Un hombre estaba predicando y un maestro estaba predicando y se levantó un feligrés y dijo, maestro, usted sí sabe. Y el maestro dijo, no es que yo sé que ustedes no saben nada. Aló, no es así. Porque si ustedes supieran lo que yo sé, pues ustedes yo no supiera nada. Porque como ustedes no saben nada, entonces yo sé mucho por ustedes. No lo digo por usted. Por allá se ponía por los esquimales, por allá por aquellos lados. Aquí no pasa eso. Yo sé que ustedes saben mucho, gloria a Dios. Entonces, esa es la obra. La obra del Espíritu es porque no hace nada, mi linda. Vamos a estar claros, mamá.
Mamita, el Espíritu Santo no hace nada con convencerte del estado de pecado en el que estás, presentarte el don de la salvación, aceptar a Cristo para que después te sientas condenado todo el tiempo. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Dónde está la fuerza de la justicia? Él te lo quiere hacer entender. ¿Sabes qué? Todo tu estado de pecado cayó sobre Jesús. Todos tus pecados, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. No. Tu estado de pecado. No estoy hablando de tus pecados. Tu estado de pecado cayó sobre Jesús. Punto. Y ese estado de pecado lo condenó a él. Punto. Y ese estado de pecado le produjo la muerte a él. Punto. Si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Lo que produce la muerte física en un ser humano es la muerte espiritual. Si la muerte espiritual no entra la muerte física. Lo que produjo la muerte física en Adán fue la muerte espiritual. Para que Jesús muriera físicamente, tenía que morir espiritualmente primero. No estoy diciendo que el espíritu de Jesús murió. No existe muerte, no hay aniquilación de espíritu. Ningún espíritu puede morir. Muerte espiritual es la palabra tanato, que significa separación. Que es donde Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Tu estado de pecado produjo la muerte en él. Y él tuvo que ir al infierno, a la parte más baja de la tierra. Porque no sé si ustedes le han hablado de la doctrina del infierno. La Biblia presenta 3 infiernos: el Tártarus, el Hades o Seol, que es el mismo, o el Gehenna, Geinón o Valle de Linón. Son 3 infiernos que presenta la Biblia. Okay, el Tártaro, donde están los ángeles caídos, prisiones de oscuridad. El lago de fuego, el Gehenna, es donde van a ser lanzados. En los juicios finales van a ser lanzados todo el falso profeta. Es un lugar que no se sabe dónde está. No se sabe, geográficamente no se sabe dónde está. Pero el Hades o Seol, que es donde están en el centro de la tierra, según la Biblia, que se abrió la tierra y se los tragó a todos y fueron derechitos al Hades o al Seol. Ese lugar donde están los muertos que murieron sin Cristo y los que murieron bajo la ley o en pacto, en cobertura a Dios. Pero el Seol o Hades tiene 2 departamentos. Lo que llaman uno, el seno de Abraham, que es la parte superior, y tienes la parte inferior, que es la parte más baja de la tierra. Por eso dice no dice la parte baja, sino la parte más baja de la tierra. Esa parte más baja de la tierra es un lugar de tormento, donde estaba el rico. El lugar, la parte superior, el seno de Abraham, donde estaba Lázaro. Un abismo que había ahí, la separación. ¿Dónde fue Jesús? Jesús fue a la parte más baja de la tierra, a ocupar tu lugar, porque era el lugar que te corresponde a ti. Primero, llevó tu pecado, llevó tu muerte, por ende tiene que ocupar tu lugar. ¿Okay? Una vez que Jesús hace eso, Dios tiene que levantar a Cristo entre los muertos. ¿Por qué? Tenemos un Cristo matado, un Cristo morido, un Cristo muerto. O sea, Cristo que ¿cómo lo saco de allá ahora? Si Dios no levanta a Jesús entre los muertos, esto no tiene vida, Henry. Tuviésemos perdido, dice, van en nuestra predicación, fuésemos gentes de conmiseración. O sea, lo que damos es lástima, el que escribe dice. Entonces Dios habla con el Espíritu Santo. Porque es lo que dice la Biblia, que por el Espíritu fue levantado. Espíritu, dice el Espíritu Santo, dime, hay que levantar a Jesús entre los muertos. La profecía dice que son 3 días nomás que va a estar allá. Ajá, hay que levantarlo. Dice el Espíritu, no, yo voy allá a levantarlo, pero el diablo me va a pedir argumentos. ¿Con qué argumento yo lo levanto? O sea, yo tengo que tener un argumento, un aval, para poder tener derechos para levantar a Jesús entre los muertos. Si el hombre está muerto, está en pecado, no fue que pecó, pero igual que hubiese pecado. El pecado en Adán entró por obra, en Jesús entró por imputación, pero es pecado también. Una cosa es que Jesús se haya tirado al pozo, al lodo cenagoso, y otra cosa es que se haya parado a la orilla del lodo y le hayan tirado el lodo a él. Es lo mismo, el mismo lodo, se ensució igual. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Dice Dios, no, si hay un argumento donde podemos levantar a Jesús entre los muertos. ¿Cuál es la ley? ¿Podía la ley justificar a los hombres? Sí podía la ley justificar a los hombres. Que no hubo un hombre que la cumpliera, es otra cosa, para ser justificado. Pablo dijo, la ley se me dio para vida, mas me produjo la muerte porque no la pude cumplir. Pero si hay alguien que pueda cumplir la ley a perfección, no necesita a Cristo. Porque por la ley es justificado. Pero no hubo quien la cumpliera. Uno solo la cumplió. Por eso es que yo admiro mucho a mi Jesús.
Porque a Adán se le dio un mandamiento y se fue a tierra. A Jesús se dieron 613 mandamientos y los cumplió todos. Ahí, todo. De paso le voy a decir algo. Jesús fue tan perfecto que usted lo sabe, pero se lo voy a decir el nivel de perfección. Tan perfecto que Jesús no cumplió la ley. La ley se cumplió en él. Que es mejor todavía. Cuando él leyó, digo, estas escrituras se han cumplido en mí. Ok. ¿Usted se acuerda cuando el joven le dijo a Jesús, maestro bueno? ¿Sí se acuerda con lo que él ha leído la Biblia? Maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno es uno solo? Mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice que ni siquiera él es bueno? Porque el término que utilizó el joven allí para hablar a Jesús como maestro bueno es la palabra impecable. Impecable no tiene nada que ver con lo limpio. Algo así, ay, ese piso sí está impecable. No está hablando de eso. Impecable es atribuido a quien no tiene relación con el pecado. Impecable, no tiene relación con el pecado. Lo que Jesús quiso decir es, ¿por qué me llamas impecable? Si el único impecable que hay en este mundo es mi Padre, ni siquiera yo voy a estar exento de eso porque yo voy a hacer una maldición por ti en la cruz del Calvario, chicos. El pecado va a quedar en mí. Yo voy a tener relación con el pecado también. Que no lo voy a hacer yo, pero me lo van a tirar a mí. ¿Qué hago? Hay que levantar a los muertos. ¿Qué va a usar Jesús? ¿Qué va a usar Dios? La ley. Porque aquel que cumplió la ley fue justificado por ella. ¿Quién fue? Jesucristo. Cuando el infierno tiembla, un demonio corre al diablo y dice, mira, el infierno está temblando. ¿Qué pasó? Se está levantando Jesús de Nazaret entre los muertos. El diablo corre a Dios y le dice, ¿por qué me está levantando Jesús entre los muertos? El que entra al infierno no sale. Y el que entra al cielo no sale. ¿Por qué me está levantando aquí dentro de los muertos? Dios le dice, ¿sabías que Jesús tiene un libro donde están anotadas todas sus obras, según Apocalipsis, porque él fue un ser humano, y que los seres humanos serán juzgados por sus obras que están escritas en los libros? ¿Sabías que él no escapa de eso? Que él no será juzgado, pero también tiene un libro de su récord mientras estuvo en la tierra. Sí, ya te lo voy a traer. Gabriel, tráeme el libro. Gabriel trae el libro, se lo da a Dios, y Dios se lo da al diablo. Búscame un pecado que él haya hecho, que esté escrito aquí, y te lo dejo en el infierno. Y el diablo empezó a buscar por todas las páginas, y en la última de la página consiguió un letrero que se dice, y no halló pecado en él. Vas a tener que entregármelo. Eso yo lo tengo que entender. El Espíritu me va a enseñar esas cosas. Yo estoy convencido de la justicia que yo tengo. Estoy convencido que ningún pecado, que ninguna condenación, que nada me puede llevar al infierno. Así de sencillo, estoy convencido. Maestro, pero es que el que usted diga eso y la iglesia lo escuche, entonces los evangélicos se van a pecar. No queda uno en la iglesia. Bueno, el hecho de que yo diga que la salvación no se pierde, por decir algo, en un supuesto que no se pierda, aunque se pierda. Supongamos que la salvación no se pierda, o se pierda, y yo le digo a usted que se pierda, no perdiéndose, o perdiéndose, y usted se va a pecar, porque si yo le digo a usted que la salvación se pierde, aunque no se pierda, es la mejor forma de probar su fidelidad. Porque si después que yo le digo a usted que la salvación no se pierde, y le demuestro por la Biblia que la salvación no se pierde, usted se va a pecar, pues simple y llanamente, Señor, usted es un mal cristiano. Usted lo que está manifestando es lo que siempre ha tenido en el corazón. Yo estoy escribiendo un libro que es el que más se va a vender en el mundo, que se llama ¿Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta? Porque eso es lo que los evangélicos quieren, pecar sin que Dios se dé cuenta. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Deme el libro, maestro, quiero pecar sin que Dios se dé cuenta. ¿Aló? Ahora, mire lo otro que viene. Ya por esa parte lo entendiste. Me convence de justicia, yo sé quién soy la justicia, nada me condena, para adelante, pero por eso no voy a irme al libertinaje. Vivo en libertad. En otras palabras, mis hijos, mire esto es una verdad. Mire esta verdad que voy a decir, lo que me están viendo ahora por la televisión, por internet, por el video. Oiga lo que le voy a decir. Cristo nos hace libre del pecado y en la iglesia nos hacen esclavos de la santidad. Porque la santidad que hay en la iglesia es una santidad, hermana, que lo que le está produciendo a usted es esclavitud. No vaya, no venga, no se quite, no se ponga, no se pinte, no se raspe, no haga. La santidad es una lista de cosas que tú tienes que hacer y cosas que no tienes que hacer en la iglesia.
Porque nuestros ministerios, no todos, pero los hay, están viendo la salvación como una cota inicial que Dios pagó en Cristo en la cruz del Calvario, pero usted tiene que encargarse de los giros. Si usted no paga giro, usted no va para el cielo. ¡Aló! Cuando la Biblia dice que el pago fue completo. ¿A qué me huele eso? A libertad. Bueno, si esto es así, voy a pecar, entrate en libertinaje, vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Porque eso no es el sentido que Pablo le da. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice Pablo. Pero por esto no vas a seguir pecando para que la gracia abunde. Pila. Lo digo por gracia. Lo digo para que seas libre, no para que entres en libertinaje. Diga ay. Entonces, a través de la resurrección de Jesús, el mundo de aquellos tiempos que lo condenó, podría entender que a quien llevaron a la cruz era totalmente inocente y que solo por medio de él obtendrían la justicia de Dios y el perdón de sus pecados. Pablo dijo en primera carta a Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esta es la obra del Espíritu Santo a través de la resurrección de Cristo como evidencia, convencer al mundo y hacerle entender que sí hubo uno que fue justificado por cumplir las demandas de Dios y por causa de dicho cumplimiento él puede justificar a muchos según Romanos 3:21-31, Romanos 5:18 al 21, Isaías 53:11 y primera carta y segunda carta a Corintios 5:21. ¿Por qué usted cree que la gente estaba buscando testigos falsos para negar la resurrección de Jesús? Fíjese lo sucio que es el diablo. Es un desgraciado. Mira lo sucio que es este animal. Como no pudo retener a Jesús dentro del infierno, la Biblia dice, suelto los dolores de la muerte. ¿Sabe qué significa eso allí? Suelto los dolores de la muerte. Lo que quiere decir es que en la muerte se produjo dolor, un dolor tan intenso al tener que soltar a Jesús para darle inicio a una nueva vida. Eso quiere decir suelto los dolores de la muerte. Lo que quiere decir es que a la muerte le dolió soltar a Jesús para darle inicio a una nueva vida. Eso el que escribe, suelto los dolores de la muerte, lo que está tomando es una alegoría del tipo de mujer cuando está pariendo, siente dolor para darle vida, para que haya vida, para que haya el inicio de una vida. Es lo que quiere decir el que escribe allí. A la muerte le dolió ver a Jesús, tener que soltarlo para resucitar y darle inicio a una dispensación y a una vida. Porque la iglesia nace en Jesús. La iglesia no nace en el Pentecostés. La iglesia no nace en el Pentecostés. La iglesia nace en Jesús. Es el primogénito entre muchos. Ya Jesús no es el unigénito Hijo de Dios. Es el primogénito entre muchos. Es el primero que resucitó entre muchos hermanos. Lo primero que sale por el conducto vaginal, normalmente hablando, un parto normal, lo primero que sale es la cabeza y después viene el cuerpo. Lo primero que se levanta entre los muertos es la cabeza y después estamos nosotros que somos el cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que como no lo pudo detener en el infierno, entonces usó, en lo que es más duro del caso, es que a quien el diablo está usando es al mismo pueblo de Dios, a los mismos sacerdotes de Dios, al Sanedrín, señores. La máxima representación de la autoridad de Dios en estos tiempos que era el Sanedrín, es a lo que el diablo estaba usando para negar la resurrección de Jesús. ¡Qué barbaridad! ¿Ah? ¿Qué tú crees que puede pasar con uno que se levantan ministros en contra de uno? ¿Qué no han dicho de mí? Mis propios amigos, mis propios hermanos, gente que me echó conmigo su plato, que comió conmigo, que durmió conmigo, que estuvimos juntos, compartimos su familia, compartimos todo. No se levantaron en contra de mí. Se levantaron, dijeron barbaridades de mí, llamaron a otros pastores donde se va a abrir la escuela para que haya la posibilidad de que estos pastores no la abran. Me malimpusieron que donde yo abro escuela las iglesias se dividen, que tengan cuidado con ese hombre. A la misma gente dentro de la iglesia son los que el mismo diablo está usando para tratar de detener el avance del reino. Mi abuela decía una gran verdad que nunca se me olvida: la peor cuña es la del mismo palo.
Ahora, yo sé quiénes son. Porque es que me llegaron los pastores. Briceño, yo no puedo ser igual. Yo no sé si la imagen de esta gente se te va a caer con lo que te voy a decir. Porque tú me hablaste de lo que es un chisme, una novedad. Chisme cuando se dicen las cosas para hundir, para erradicar, para ofender, para maltratar, para destruir. Pero novedad es cuando se dicen las cosas para advertirte de Briceño o para que ores o ve. Siempre es un motivo correcto cuando es una novedad. Es una novedad que te voy a decir. ¿Qué pasó? Fulano y persona me llamaron y me dijeron a mí que tuviera cuidado que no abriera la escuela, porque se dieron cuenta que vas a abrir una escuela en mi iglesia y me llamaron inmediatamente y me dijeron, pero barbaridad de ti, que tuviera cuidado que esto hacía ser cocido. Yo soy de los que creo, Briceño, que tienes que llamarlos y sentarlos y hacerle ver las cosas. Digo, no, porque la defensa y la autoridad no son compatibles. No son compatibles. O sea, no espere usted que yo esté llamando a la gente que está hablando mal de mí. No espere que yo haga eso. Jamás yo lo hago. Ellos verán. Ellos le darán cuenta a Dios por lo que están haciendo. El que dice que en la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Si usted se aira y se defiende, Dios se aparta. Si usted tiene paz y usted confía en Dios, Dios lo defiende. Así de sencillo. Y con Dios no puede nadie, hermano. Entonces, ¿qué pasa, mis hijos? Que el Espíritu ya nos justificó y nos está convenciendo de la justicia y convenció ese mundo, de esos tiempos, con una tumba vacía, de que sí Jesús era el Mesías, de que sí era el Mesías. Del que llevaron a la cruz, uno de los primeros convencidos fue el soldado romano, el centurión, cuando dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Convencido de pecado en la cruz. Convencido de pecado es el ladrón. Fue convencido de pecado en el momento. Y mucha gente que presenciaron la muerte de Jesús fueron convencidos de pecado, indiscutiblemente. Y lo último es que convencerá al mundo de juicio. ¿En qué consiste el convencimiento de juicio? En nuestra próxima clase lo vamos a dar porque no tenemos tiempo para ahora. Bueno, ok. Bendiciones. 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 Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.